Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra asistencia y bienvenidos a este primer ciclo de conferencias en medio ambiente que organiza el Ayuntamiento del Campello a través de la Concejalía de Medio Ambiente y en que colabora el Instituto de Ecología Litoral. Yo, sin más palabras, voy a pasar a presentar al primer conferenciante de este ciclo, que comienza con la conferencia titulada Biodiversidad marina en el Campello, que va a correr a cargo de don Juan Eduardo Guillén Nieto. Yo voy a hacer un breve resumen de su currículum. Bueno, Juan Eduardo es licenciado con grado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Murcia y doctor en Biología por la Universidad de Alicante. Es taxónomo especialista en el grupo de los crustáceos decápodos, de los que os hablará ahora en unos momentos, y este grupo es el los que trató tanto en su tesis de licenciatura como en su tesis doctoral. Es autor de numerosas publicaciones científicas y de muchas contribuciones a congresos, tanto nacionales como internacionales, en el ámbito de la ecología, la biodiversidad y la gestión de los ecosistemas litorales y marinos. Ha dirigido más de 30 proyectos de investigación básica y aplicada, obtenidos en distintas convocatorias, tanto del Ministerio de Medio Ambiente como de Ciencia y Tecnología, como de la Generalitat Valenciana, y pertenece a un gran número de comités de expertos, tanto nacionales como internacionales. El Comité del Plan de Acción Estratégica para la Conservación de la Diversidad Biológica del Mediterráneo, el Comité del Plan Nacional de Emergencias frente a la proliferación de medusas en las costas españolas, pertenece al grupo de expertos del Programa de Vigilancia de las Medusas de la CIEMS y también es miembro de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva, entre otras distinciones. Posee una amplia y muy fructífera experiencia en el estudio y conservación de las praderas de Posidonia oceanica, con las que no sé si decirlo, a la que ha dedicado más de 25 años de investigación, lo digo por el tiempo que ha transcurrido. Actualmente es el investigador coordinador de la red POSIMED, de seguimiento y control de las praderas de Posidonia oceanica en el Mediterráneo español, y es el primer autor del Atlas de las praderas de angiospermas marinas del litoral de España, que está a punto de ver la luz. Ha sido pionero en los estudios sobre arrecifes artificiales, en el establecimiento de áreas marinas protegidas, como es el caso de la Reserva Marina de Tabarca. Director científico del Instituto de Ecología Litoral durante más de 10 años, en los que contribuyó de manera decisiva a la consolidación y el prestigio nacional e internacional de esta institución, y en la actualidad sigue desarrollando su actividad científica y profesional como investigador jefe del área marina. Y después de este breve resumen, rápido resumen de su extenso currículum, pues tengo la satisfacción de ceder la palabra para que inicie ya su conferencia. Sí, gracias, Gabriel, por esta introducción. Pero, desde luego, lo primero que tengo que decir es que, escuchando a Gabriel de todo el trabajo realizado, pues te das cuenta que cuanto más sabes, más cuenta te das más cuenta de lo mucho que te queda por saber o de lo poco que sabemos sobre el mar. Esta primera charla que vamos a tratar en este ciclo va sobre la biodiversidad marina en el Campello. Todos estamos familiarizados con el medio marino, lo conocemos, somos usuarios de él, nos bañamos, hacemos deportes, pescamos, etcétera, etcétera, y lo tenemos como algo muy próximo a nosotros, pero realmente no conocemos bien este medio. Realmente, no solo en Campello, sino en casi todas las poblaciones costeras, el hecho de que las ciudades hayan crecido paralelas a la línea del mar nos hacen pensar que la playa es un medio urbano o que el medio marino es algo que se debe ajustar a las normas de urbanidad o de ordenación que nosotros conocemos. Y estamos muy equivocados, porque es totalmente un medio salvaje y a menudo impredecible. Por suerte, para nosotros que lo tenemos aquí cerca y lo podemos conocer. Vamos a ir avanzando. Esta charla es un poco voy a abordar primero para hablaros un poco sobre qué es la biodiversidad, después cómo está organizada la vida en el medio marino, con unos conceptos de introducción, para posteriormente avanzar en cuáles son esos hábitats principales que tenemos en las costas de Campello.
Gracias. Ahora ya sabéis que esto es lo del medio ambiente. Si no se nos cae, por si hay alguien que se haya equivocado de sala, se puede Bueno, y después de ver las principales biocenosis que tenemos en Campello, tendremos una especie de análisis de cuáles son las principales causas de pérdidas de biodiversidad, cuáles son esas afecciones, esas contaminaciones que se pueden dar. Y para pasar a unos últimos puntos de gestión y conservación que podemos hacer, qué se está haciendo para conservar esa biodiversidad y finalmente unas breves conclusiones. Por supuesto, si hay algunos conceptos o algo que queráis preguntar, lo podéis hacer tanto a mitad de la charla como al final, como vosotros queráis. Entrando sobre los principios de biodiversidad, la primera cuestión es qué es la biodiversidad, ¿no? Es una palabra que sobre todo hemos empezado a tener conocimiento de ella desde la cumbre de Río de Janeiro de 1992, en la que se acuñó este nombre. Anteriormente se utilizaba diversidad biológica o eran una serie de conceptos sobre ecología, de cómo valorar la riqueza de especies, o sea, de cuántas especies hay, pero era necesario adoptar otra serie de conceptos como esas especies en su conjunto, con los hábitats, las relaciones que tienen entre sí, de predación, de presa, de simbiosis, que habréis oído hablar, de interacciones que hay entre muchos animales y plantas. Entonces, bajo ese concepto se tiene en cuenta el término de biodiversidad, que engloba los conceptos genéticos, de especies, de funciones, ecosistemas. Esta es una imagen del sistema un poco de evolutivo de Darwin, que tenemos aquí todas las especies y ¿se ve el puntero? Sí. Y aquí al final, para señalar al hombre, pues han pintado, está el propio Darwin aquí, ¿no? Esto en su momento pues no fue fácil que se admitiera por la sociedad el término de evolución, pero para ello tendréis una charla específica que dará el que fue catedrático de IES de Ecuador, Alfonso Terrones, sobre evolución. Creo que es la cuarta o la quinta charla que se dé. Bien, toda esta simplificación que hemos visto en el esquema de Darwin, de las especies, llevado a lo largo del tiempo, nos da lugar a esto, digamos, aquí estaría la creación del planeta Tierra hace 5.000 millones de años, y aquí es en oleadas concéntricas, ¿no? Aquí es como va avanzando la vida, ¿no? Al principio, solo durante cerca de 2.000 millones de años, solo hay bacterias en la Tierra, luego van creándose otro tipo de seres, los arqueos y los eucariotas, las plantas, algas, hongos, vamos creciendo por aquí, y luego vemos que hay como unos escalones, ¿no? Estos escalones son extinciones masivas, que se han producido por glaciaciones intensas, todo el planeta convertido en hielo, o periodos de un vulcanismo muy intenso, o como es este último escaloncito de aquí, que acaba con los dinosaurios. Veis aquí, estas figuritas que se ven aquí, son los dinosaurios, que ahí termina su periplo por la vida, y es la de hace 65 millones de años, provocada según todos los indicios, por un meteorito que golpeó dramáticamente la Tierra. Aún así, aquí se terminó para estas especies, pero otras continuaron. Sus descendientes directos, los pájaros, han abierto un abanico tremendo de muchas formas de vida, y todo el resultado que tenemos ahora, que sería este arco de aquí, es todas las especies que componen esa biodiversidad.
Entrando en lo que es la biodiversidad marina, tenemos unas 160.000 especies marinas, pero conocidas no quiere decir que sean todas las que hay, porque cada día se está avanzando más en la investigación y hay campañas, por ejemplo, avisales, hoy en día se van teniendo cada vez más medios, y las fosas avisales que hay en todo el planeta, cada vez que hay una investigación, arrojan varios cientos o a veces miles de especies nuevas. Por no hablar de otros organismos muy pequeños que forman parte por debajo de lo que sería a nivel celular, de bacterias, de protozoos en el medio marino, que son totalmente desconocidos, y se calcula que habrá decenas o centenares de miles de especies que todavía no conocemos. Entrando dentro de nuestra área geográfica, el Mediterráneo está considerado como un polo de biodiversidad, porque en él se concentran especies que durante un tiempo, el Mediterráneo un poco en función de los climas, las glaciaciones o cuando el planeta se ha calentado, ha funcionado un poco como de zona donde se cruzan distintos tipos de especies. Así, cuando ha habido glaciaciones, siempre se han producido entradas de especies de las zonas del norte de Europa, especies boreales que se llaman. Mientras que en periodos cálidos, como parece ser que nos vamos avanzando hacia una etapa cálida en el Mediterráneo ahora, cada vez entran más especies tropicales, sobre todo de la zona de la costa occidental de África. Además de eso, hoy en día tenemos un vehículo de mayor importancia en la introducción de especies, que es todo el tráfico marítimo. El Mediterráneo es uno de los mares más transitados del mundo, porque casi todo el tráfico que viene de la zona de producción de petróleo atraviesa todo el Mediterráneo. Entonces, aparte del riesgo que podemos tener porque se hunda uno de estos grandes petroleros en el Mediterráneo, suelen llevar agua para equilibrar esos grandes barcos, y dentro de ese agua hay miles de esporas, huevos, larvas, pequeños organismos que día a día se están arrojando en el Mediterráneo y están trayendo lo que se llaman especies invasoras. Muchas de ellas pasan desapercibidas, pero otras están produciendo graves alteraciones en los ecosistemas. Pero bueno, frente a eso tenemos un montón de especies de unas zonas, algunas propias endémicas del Mediterráneo, es decir, endémica significa que solo viven en el Mediterráneo, y otras que vienen pues prácticamente de cualquier mar. Tenemos del Mar Rojo, del Caribe, australianas, aquí de todo. Un poco la globalización que tenemos ahí, que oímos de que todo el mundo ya con el internet está todo conectado, pues aquí en el Mediterráneo no hay internet en el agua, pero sí que está conectado. Para ir finalizando con estos grandes conceptos sobre biodiversidad, hemos dicho que no solamente son las relaciones que hay entre estas especies, sino también otras muchas relaciones pues, de ciclos. Aquí hay una especie de figura que dice pues, una forma que hay ahora de agrupar conceptos según la importancia que tienen. Las palabras son más grandes o más pequeñas, ¿no? Pues aquí tenemos especies, hemos visto que las especies es muy importante, pero no lo único en la biodiversidad. Están los ecosistemas, pues otros conceptos como el ciclo del nitrógeno, el carbono que vemos por aquí, porque todo está interrelacionado. Y al estar interrelacionado, por supuesto que afecta al hombre. Una pérdida de biodiversidad puede acarrear una crisis biológica y puede acarrear también, a su vez, que el hombre pesque menos y hoy en día el nivel de proteínas que necesitan las personas para alimentarse se depende del medio marino. El medio terrestre prácticamente no puede dar más ya de sí. Por eso es muy importante, tanto
que todos los años, el 22 de mayo, estamos cercanos, se celebra el Día Mundial de la Biodiversidad. Y las Naciones Unidas, conscientes de que eso de los años internacionales cada vez sirve de menos y casi todo tiene ya un año internacional, lo que ha declarado es que la década 2011-2020 es la década de la biodiversidad. O sea, ahora mismo estamos en la mitad, para que veáis la importancia que tiene. Pasamos al segundo punto, ya en el medio marino vamos a ver la vida, cómo se va a organizar. Pues principalmente tenemos varias maneras de clasificarla, pero una de las más visuales es por dónde está esa vida. Cuando tenemos tres niveles, el plancton, el nécton y el bentos. Esas tres palabras son de origen griego. El plancton son animales que flotan, que están errantes, no tienen una capacidad de movimiento, ellos simplemente son como las medusas, los copépodos, bueno, en la serie esta de Bob Esponja, el plancton ese, que es el malo, ¿no? Es un copépodo, es un crustáceo pequeño que vive flotando en el agua. Después tenemos el nécton, que son principalmente pescado, los animales que tienen pues, pescado, delfines, cetáceos, que tienen una movilidad activa. Entonces están entre dos aguas, pero con un movimiento activo. Y finalmente el bentos. El bentos son los organismos que viven sobre el sustrato o dentro de él incluso, o sea, pero fijos a él. Pueden tener movimiento, pero siempre sobre el sustrato. En la riqueza que vamos a tener aquí de los fondos, vamos a hacer casi todo alusión al bentos, a los organismos que viven fijos al sustrato. Tenemos otra charla que la dará mi compañero David Gras, que estará dedicada más principalmente al plancton, porque si lo metemos todo en una, vamos a salir con una empanada total de datos. Entonces, aparte de esos tres niveles, del plancton, el nécton y el bentos, tenemos otra zona de clasificarlos según están más o menos lejos de la costa. La región que está más cerca de la costa es la región nerítica. Para diferenciarla de otra que está más lejos, que es fuera de la plataforma continental, que es la región oceánica. Tenéis aquí en el dibujo, pues si no se ve bien, esto que señalo ahora, cercano es la región nerítica y más alejada la región oceánica. Aquí estaría el talud continental, ya abajo las zonas abisales o batiales, pero nosotros, lógicamente, la costa de Campello, nos vamos a quedar en esta región nerítica y en los organismos que viven fijos sobre el sustrato, que es el bentos. Entramos ahora en el tercer punto, que son las principales biocenosis en Campello. Vamos a agruparlas según lo que los biólogos llamamos pisos. Esos pisos no son como los pisos del primero, el tercero, vivo en un ático y todo eso, sino son niveles. Tenemos el nivel prácticamente nos lo marca el nivel del mar. El nivel del mar no siempre está al mismo nivel, si os habéis fijado. En el Atlántico y en el Cantábrico hay mareas y hay veces que cuando baja la marea, con la bajamar, aparecen unas playas inmensas de 100 o 200 metros. Cuando sube se queda reducida a nada, que es cuando sube la pleamar. Aquí en el Mediterráneo no tenemos ese tipo de mareas, por lo menos en el Mediterráneo que tenemos aquí en Campello. En algunas zonas del Mediterráneo, como es el mar Adriático, la zona esa de mar que hay entre Italia y la costa de Croacia y todo eso, ahí sí hay mareas, que baja el mar cerca de 1 metro. Aquí las oscilaciones que tenemos en el nivel del mar son producidas por la presión atmosférica. Y si os fijáis en alguna zona de rocas,
os puede servir como un barómetro natural. Cuando veáis que esas rocas que están a ras del nivel del mar están sumergidas, es que va a hacer mal tiempo, porque hay bajas presiones. Al haber bajas presiones, el agua está más alta. Sin embargo, si veis que las rocas se han quedado, como las algas y todo eso, se han quedado fuera, como si se estuviesen secando, es que hace buen tiempo, porque hay altas presiones y esa elevada presión de la atmósfera está empujando a la superficie del mar y hace que esté más baja. Esta oscilación es pequeña, apenas unos 20 centímetros. Pero bueno, tenemos ese nivel, el nivel de la superficie, y tenemos una zona en este dibujito, en este esquema, que se llama la zona medio litoral, muy fácil de identificar porque es donde están las lapas, los moluscos pequeños con una forma de caparazón un poco en forma de chapa, están pegadas. Las lapas viven en la zona medio litoral y se alimentan de pequeñas algas que a veces difíciles de observar, que viven de las salpicaduras. Por encima es la zona supralitoral y es una zona donde ya las lapas no llegan y hay unos caracolitos minúsculos de color oscuro, negritos, que están por aquí y se llaman, les llamamos litorinas, pero bueno, unos caracolitos minúsculos. Y por debajo de esa zona de las lapas es la zona infralitoral, es decir, la zona que normalmente está permanentemente inundada por el agua. Esa zona infralitoral llega hasta esta zona que pone aquí, que es la circalitoral, y la diferencia entre una y otra es la cantidad de luz que llega. En zonas donde el agua es muy transparente, la luz llega a mucha profundidad. En otras zonas donde el agua no es tan transparente porque tiene sedimentos, porque tiene lo que llamamos nutrientes, plancton, porque tiene muchas partículas en suspensión, la luz no llega a tanta profundidad. Así tenemos esa cantidad de luz que permite el desarrollo de algas verdes o plantas marinas hasta donde llega la zona infralitoral. Por debajo de esta no quiere decir que no haya algas, pero ya suelen ser algas rojas que no necesitan tanta cantidad de luz. Nosotros, a la hora de abordar las principales biocenosis o conjuntos de especies que tenemos en Campello, nos vamos a centrar aquí. Como hemos dicho, el Campello es una zona nerítica, el Ventos, y vamos a tener las zonas infralitoral y circalitoral. Esta es una de las primeras biocenosis que vemos. No hace falta bucear para poder verla. Aquí donde están las plataformas que hay en la Illeta dels Banyets o en el Joc Marí, vemos esas algas. Fijaros bien que este día el agua estaba más baja. Están las algas como fuera. ¿Por qué? Porque teníamos una situación de altas presiones y el agua estaba más baja y se habían quedado estas algas fuera. Tenemos especies de interés como este tipo de alguitas que se llaman cistoseiras, o unas formaciones como esta roca de aquí, que no es una roca, sino un conjunto de pequeños caracolitos que van construyendo un arrecife, que son los vermétidos. Estos son muy importantes porque van construyendo, o sea, van haciendo como pequeños arrecifes similares a los de coral, pero a un tamaño pequeño en el Mediterráneo. La característica de esta biocenosis es tener aguas limpias, tanto las algas como estos pequeños caracoles son muy sensibles a la contaminación. Y son especies que están habituadas al batir de las olas. Un poquito más en profundidad, ya no en la zona esta de los embates del agua, tenemos ya la biocenosis fotófila, donde está permanentemente recubierta de algas. Se caracteriza por la presencia de aguas limpias, elevado nivel de iluminación,
y también podemos encontrar otro tipo de algas, estas mismas algas, y también en los niveles superiores los caracoles estos que decía, vermétidos. ¿Dónde tenemos en Campello estas zonas de rocas? Pues en este mapita aparecen señaladas todas las zonas. La zona de la Illeta es muy interesante, y también aquí en la zona del Rincón de la Zofra, donde hay rocas arriba, las podemos encontrar. Hay otro tipo que es más pequeña porque están siempre en zonas muy poco iluminadas, normalmente en paredes que tienen una orientación en la que el sol no les suele dar durante el día. Por eso se llaman estiáfilos, para diferenciarlos de los que están bien iluminados, que son los fotófilos. Las especies que se distribuyen en zonas con poca iluminación se llaman estiáfilas. Entonces tenemos escaso nivel de iluminación y suelen estar en acantilados, normalmente con orientación norte. ¿Dónde vemos esto? Pues un ejemplo muy bonito para ver, y que podéis ver en verano, de gafas, aletas y tubo, es la Illeta dels Banyets. Siempre que tengáis las paredes, estas verticales, con orientación norte, vais a poder ver este tipo de algas. Normalmente predominan los tonos rojizos, y están habituadas a un nivel muy bajo de iluminación. Ahora vamos a entrar en la reina de los ecosistemas mediterráneos. Esta es la pradera de Posidonia. Es muy fácil que hayáis oído hablar de ella, porque es el ecosistema que oxigena, que estructura porque contribuye a fijar el sedimento. Y a diferencia de las demás biocenosis que habíamos hablado, esta es una planta, no es un alga, es una planta superior, que al igual que las ballenas y los delfines provienen de mamíferos terrestres que volvieron al mar, esta es una planta que evolucionó en tierra y, andando el tiempo, volvió a adaptarse, a evolucionar hacia formas subacuáticas, en este caso submarinas. Aquí en la foto veis el complejo sistema de raíces que tiene, que contribuye a crear hábitat. En el fondo marino, el hábitat, el sustrato es muy importante. Los fondos con arenas tienen muy poca cantidad de vida porque los organismos no se pueden fijar a él. Sin embargo, esta planta crea ese hábitat y rápidamente se coloniza de muchísimos invertebrados, algas, etcétera, etcétera. La otra foto es lo que se denominan las olivas de mar, y son los frutos. A menudo, no siempre, el año pasado no floreció, pero de vez en cuando florece. Parece ser que está relacionado con episodios de elevadas temperaturas, y entonces produce frutos que podéis encontrar en las playas, y son las olivas estas de mar. Esto es parte de lo que os he ido comentando. Tiene un papel muy importante en la oxigenación de las aguas marinas. Ese sistema de raíces, esto también lo podemos ver en la Illeta dels Banyets. Hay un estrato de raíces en algunas de estas praderas superior al 1,5 metros. Eso significa que esas praderas estaban ahí hace más de 1500 años. O sea, son una de las plantas, porque a veces vemos un árbol que tiene 500 años y decimos, ¡hala, que vaya, fíjate, un árbol monumental! Pues fijaros lo que tenemos ahí. Tenemos plantas y organismos de hace más de 1000 años creciendo ahí. Lo sabemos porque el crecimiento de las raíces es muy lento. Aproximadamente puede llegar a crecer 1 centímetro en altura al año. Y luego otro de los papeles muy importantes, sobre todo por ejemplo para la pesca, es que es una zona donde se crían las especies, encuentran refugio frente a predadores, se esconden fácilmente en todas esas hojas y entramado de raíces, y pues muchas de las especies, cuando toca la hora de reproducirse, se mueven hacia la costa buscando estos aldeos.
aleros o praderas de posidonia. Tal es el caso, por ejemplo, de la sepia, el pulpo, el salmonete. Se buscan, están en invierno a más profundidad y en verano se desplazan hacia la costa. Aparte de esta importancia, hay otra todavía más grande, o de igual importancia, que es la estabilidad de las playas y de la costa. Se ha demostrado que en zonas donde las praderas han desaparecido, este esquema es una pradera normal, y aquí tendríamos una pradera en la que esta pradera costera, por cualquier caso, hubiese desaparecido, ¿no? Entonces, lo que se produce es que las olas, la intensidad de las olas, llegan con más intensidad y van erosionando el sedimento, con lo que hace que el nivel de playa vaya retrocediendo y perdiendo arena. Por eso es muy importante que siempre que no se pueda retirar los arribazones o esos montones de algas que vemos en las playas, que a veces decimos, ¡ay, qué asco, hay algas y tal! Pues si podemos evitarlo, estamos contribuyendo a defender las playas y que haya arena. Por eso, desde el Instituto recomendamos que fuera de la temporada de baño no se retiren esas algas. Y este logotipo de aquí está para recordarme que estamos trabajando en un proyecto europeo para el reciclado de estas algas, para que no tengan que ser vertidas en vertederos, sino que se les dé un uso, porque es un material muy noble, son prácticamente todo fibras de lignina. Sí. Una duda. Las algas también hacen la fotosíntesis, ¿no? Todos los organismos vegetales hacen la fotosíntesis. ¿Y entonces qué diferencia hay entre una planta y un alga? Sobre todo a nivel de tejidos. Las algas no tienen prácticamente tejidos, es prácticamente 2, 3, 4 capas de células, mientras que las plantas han desarrollado diferencias entre tejidos, tienen un sistema vascular que hace que suba la savia, tienen una serie de organismos, órganos, tenemos raíces, una diferenciación de tejido para hacer la raíz, tenemos luego dentro de las plantas vasculares, o las plantas como las conocemos, tienen los órganos propios de las flores. Todo eso no existe en las algas. Las algas, tú coges un trozo de alga, el que sea, y es igual aquí que allí, mientras que una planta no. Una planta tienes, pues, veo esa que será de plástico, pero bueno, las hojas son distintas, el tallo, hay partes que se diferencian en corteza o en raíces, digamos... Son más complejas. Más complejas, correcto. Bueno, aquí tenemos el mapa de estas praderas. Como veis, ocupa muchísima extensión en la costa de Campello. Es una de las praderas más extensas de las que hay en la Comunidad Valenciana. Principalmente vemos que las posiciones son esto que son como Vs y que están en unos tonos verdes, verde oliva, un poco marrón. ¿Por qué estos diferentes tonos? Porque el verde claro son las praderas que nos han llegado bien conservadas. Las otras tienen algún tipo de degradación. Han sufrido, pues tuvimos durante cerca de 50 años un tipo de pesca, que era la pesca de arrastre, y que los barcos iban pasando y poco a poco fueron acabando con la parte más profunda de estas praderas. Hay distintos tipos de degradación porque en algunas zonas había algunas piedras o algo y por ahí no pasaban, pero por debajo de los 25 metros de profundidad las praderas no están todo lo bien que deberían estar. Por eso, hace 24 años, el Ayuntamiento de Campello instaló un arrecife artificial en toda esta zona de aquí, que era la zona donde peor se habían conservado, pero prácticamente desde aquí hasta Villajoyosa. Y ese arrecife artificial, su objeto era impedir que esas barcas de arrastre continuaran pasando. Los efectos, a día de hoy, pues se está recuperando y la pradera
está mejorando poco a poco, como veremos más adelante en un gráfico que os enseñaré. Bueno, aquí aparte de estas praderas hay otra trama, que es esta rosita, es otro tipo de pradera, no la de Posidonia, y que es el siguiente hábitat que vamos a abordar ahora, que es otra planta, no es un alga, es otra planta, que es la Cimodocea, este nombre rarísimo. Los biólogos lo complicamos todos poniendo nombres impronunciables. Esta planta de aquí, la Cimodocea nodosa, que no tiene un nombre vulgar, en Canarias le llaman cebadales, pero por aquí no tiene un nombre vulgar. Y esta planta crece en zonas más arenosas. Cuando hay un temporal, a menudo la saca fuera del agua, pero se coloniza y se puede recuperar con mayor rapidez, y dentro de las zonas de arenas pues también contribuye a albergar especies, y por eso también tiene un importante papel ecológico y también pesquero. Y estas de aquí están más cerca de la costa, y son estas que están en esta zona de aquí, principalmente frente al Carrer La Mar y la zona de Muchavista. Bueno, vamos a terminar ya los principales hábitats con los más profundos. Hasta ahora hemos estado en la zona en la que la cantidad de luz permitía el desarrollo de algas verdes, algas fotófilas y plantas marinas, las Posidonias y estas Cimodoceas. A partir de aquí, en nuestra zona, unos 30 metros más o menos de profundidad, la luz que nos llega al fondo ya no permite el desarrollo de esas especies. Y son otras algas más pequeñas, de color principalmente rojizo, que pueden vivir a esas profundidades. Tenemos dos hábitats principales. Los fondos coralígenos, que son o bien sobre rocas que existen, o bien especies calcáreas que tienen como una estructura de carbonato cálcico, que van creciendo y van desarrollando ese tipo de hábitat. Son los fondos coralígenos. Esos fondos coralígenos en el Mediterráneo, son los que mayor nivel de biodiversidad tienen. Tienen mayor riqueza de especies y son muy complejos de estudiar. Albergan especies de mucho interés pesquero, como por ejemplo las langostas, esta de aquí, que es la cigarra de mar, que es como una langosta con las antenas planas. Y como os he dicho, están ya a partir de 30 metros de profundidad, en la zona más profunda de los fondos de Campello. Otra zona de los fondos circalitorales son los fondos detríticos, y que no llegan a crear ese tipo de roca, de hábitat tan grande. La de arriba es una imagen que no es de aquí, la de arriba es de las Islas Columbretes. Vemos ahí el tipo de sedimento que vemos, es más oscuro, más volcánico. La de abajo sí, esto es lo que veríamos. Y vemos aquí, esta foto es muy buena porque vemos algunas plantas de Posidonia que están ahí en el límite. Estas son plantas de Posidonia, y esto de aquí, estas son pequeñas alguitas calcáreas que crecen formando lo que se llaman los fondos detríticos. Y también tienen bastante importancia. En el Campello los tenemos, lógicamente, en las zonas más profundas. Acordaros del mapa, toda esta zona de aquí estaba ocupada por las praderas de Posidonia. Y aquí tenemos esta trama de aquí rosa, son los fondos detríticos, y esta zona más con mayor detalle de dibujo que tenemos aquí, toda esta lengua de aquí, es el coralígeno, los fondos coralígenos. En esta zona, que si os acordáis os había dicho que estaba bastante deteriorada por la pesca de arrastre, tenemos una biocenosis de detrítico pero enfangada. Hay mucho sedimento, todavía no se ha llegado a recuperar, y estos fondos crecen muy despacio. Si la pradera de Posidonia necesita mucho tiempo para recuperarse, estos también. Además, porque cada vez que hay un poco de oleaje o de corriente, el sedimento se resuspende, hay poca visibilidad, va muy lento esta zona.
Bueno, ¿cómo medimos nosotros, los biólogos, esto de la biodiversidad? Pues sobre todo por especies, ¿no? Esta es una cuadrícula, esto está sacado del banco de datos de la biodiversidad, que lo tenéis accesible en internet. Es un banco en el que todos los especialistas pues nos dedicamos a, de vez en cuando, a hacer inventarios de zonas, y ahí ponemos las especies que hay. Estas son las llamamos cuadrículas, son cada cuadraditos de 1 por 1 kilómetro, y el número que tenemos es el número de especies que tenemos registradas en esos cuadrados. Esta es más o menos la costa de Campello, y lo que podéis ver es que cuanto más cerca de la costa tenemos los números más altos, porque normalmente es más fácil, podemos llegar a esa zona de la costa con mayor facilidad. Sin embargo, si nos vamos alejando empezamos a ver muchos ceros, ¿no? Porque es más difícil llegar ahí, que tenemos unos incluso. No quiere decir que en esta zona no haya ninguna especie o que en este cuadrado de aquí haya uno. Es que registrado por este momento solo hay una especie. A lo mejor dentro de 3 o 4 años hacen más estudios y se va llegando al nivel de conocimiento que tenemos. Esta página la tenéis accesible, es el banco de datos de la biodiversidad con el que nosotros colaboramos. Tiene un visor cartográfico y podéis situaros encima de vuestra casa, pincharle y os dará las especies que se han registrado en esa zona. Veréis un montón de nombres en latín y tal, pero ahí lo tenéis. Puede ser un ejercicio fácil de hacer. Ahora vamos a entrar en las causas que nos pueden llevar a la pérdida de biodiversidad. Como no quiero, porque esta charla a lo mejor nos podría llevar varios días darla, os voy a mostrar una serie de cuadros en los que tenemos los distintos efectos y cómo son una especie como de dominó, es decir, una causa va empujando a otra, porque todo está relacionado, ¿no? Entonces, dentro de los principales causas que han motivado pérdidas de biodiversidad, lógicamente tenemos todas las actuaciones que el hombre ha tenido en la costa. En este caso, la pesca es la primera interacción que tiene el hombre con la costa, ya aquí en Campello desde el Neolítico, lo tenéis en el yacimiento de Villeta des Bañets, con restos de anzuelos. Luego, esa relación de la pesca, aquí la llevamos haciendo miles de años. Bien. Lo primero es la sobreexplotación, el pescar demasiado. Eso provoca que haya cada vez tallas más pequeñas y se va perdiendo el valor y el valor económico. Incluso se puede llegar a que determinadas especies no lleguen a la talla mínima para reproducirse. Otro de los efectos son los efectos en especies que no tienen ningún valor económico y no tienen interés para ser comerciadas, son lo que se llaman los descartes. No sé si lo habéis oído hablar. Se pesca y se tira por la borda otra vez, aunque esté muerto. Y eso provoca una mortalidad elevada en muchas especies. Y por último, por simplificar, la destrucción de los hábitats. Os he hablado antes de los efectos de la pesca de arrastre, al destruir muchos ecosistemas de trítico, de las praderas de Posidonia, con los efectos que se van produciendo de sedimentos, pérdida de oxígeno y, por supuesto, aún en contra de la pesca, pérdida del potencial pesquero. Lo siguiente es la gran cantidad de gente que vive cada vez más en la costa. Las costas son un polo de atracción en todo el mundo, en España no es menos y Campello menos, cada vez vive más población y eso genera pues, que haya una serie de ocupar los espacios. Al ocupar los espacios destruimos la fauna y la flora que hay, las obras que se necesitan de infraestructuras pues, para el turismo, pues va teniendo toda una serie de efectos que se van sumando y pueden ir produciendo esas pérdidas de biodiversidad. Por eso es uno de esos lugares de importancia comunitaria. La suma de esos lugares de importancia comunitaria
forma lo que se llama la Red Natura 2000, en la que, ante Europa, todos los estados tienen que responder de las medidas que se toman y de cómo se conservan esos hábitats. La zona de Campello es esta manchita de aquí, que es la que se denomina Cap de Lorda, por referencia al Cabo de las Huertas o Cap de Lorda. Este es el código internacional que tiene y abarca 4.253 hectáreas. Aparte de esta normativa, que es la principal, hay otro tipo de normativas como el Catálogo Nacional y el Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas y una serie de convenios internacionales como el Protocolo de Barcelona y el Convenio de Berna que, en definitiva, apuntan más o menos en la misma dirección que la Directiva Hábitat, si acaso dicen una serie de especies a tener en cuenta o a conservar. Por ejemplo, las especies protegidas que tenemos en el litoral del Campello, tenemos lo que se llama la nacra, que es una especie como de mejillón gigante, que vive en las praderas de Posidonia, y tenemos una de ellas. Otra que es el dátil de mar, que vive incrustado en las rocas. Dentro es difícil verlo, pero durante mucho tiempo ha sido objeto de una pesca, extracción, porque van con martillo y cincel, incluso en algunas zonas con martillos neumáticos, y producen una destrucción total de los arrecifes. Aquí se ven algunos, son como unos pequeños mejilloncitos de color marrón, alargados. Estas algas que os había comentado, que las tenemos aquí en las plataformas rocosas de Velleta dels Banyets, que son las cistoseiras, que son así como un aspecto marroncillo y de tacto un poco duro. Los pequeños caracolitos que viven, mirad, aquí donde señalo con el puntero, no, en esta zona de por aquí, entre esas algas, ahí se desarrollan estas colonias de vermétidos. Y cada uno de ellos es un pequeño caracolito que está filtrando el agua. Esta alga de aquí, que es calcárea, es dura, es del circalitoral, de los niveles profundos, es el Lithophyllum, que también forma hábitat, las praderas de Posidonia oceánica, y también, aunque de paso, no viven aquí siempre, pero sí que encontramos cada vez más delfines, que parece que existe una correlación, por ejemplo, entre las piscifactorías y los delfines, porque cada vez vemos más. Están casi, por ejemplo, en la zona de Altea y en la zona de Guardamar, donde hay bastantes piscifactorías. En los últimos 10-15 años se han establecido poblaciones importantes de delfines en la zona de Altea-Benidorm. Prácticamente durante casi todo el año hay 35 delfines, 35-40. Y otras especies que de vez en cuando pasan, hay que tener suerte para verlas, que son las tortugas de mar. Bueno, aparte de estas normativas que nos obligan a proteger, hay otro tipo de iniciativas, ¿no? Que son iniciativas ciudadanas. Hay una que también veremos aquí en la última charla que se dará en junio, que la dará PNO, sobre iniciativas ciudadanas, de qué podemos hacer para contribuir a esa conservación, ¿no? Es lo que se llama custodia del territorio, que es un término que viene sobre todo de Inglaterra, donde está esta asociación de Nature Conservancy, que tiene más de 500.000 asociados y gestiona enormes fincas y enormes terrenos en el Reino Unido para conservar la naturaleza. Y es una iniciativa de ciudadanos, una iniciativa absolutamente privada. En nuestro país este tipo de iniciativas está comenzando, y en el medio marino es muy difícil porque normalmente se hace sobre fincas privadas que llegan a un acuerdo con los propietarios. En el medio marino tenemos un auténtico lío que es la costa del ayuntamiento, es la costa de la comunidad autónoma, del Estado, nadie sabe cómo, es de todos pero no es de nadie, entonces, pero ya se están empezando a tomar iniciativas y la gente poco a poco empieza a hacer este tipo de acciones para conservar, para proteger zonas de la costa.
Y otro tipo de actuaciones de la gente son los voluntarios. Yo os voy a poner el ejemplo que tenemos en el Instituto de Ecología, que es la red POSIMED, en la cual participan buceadores de forma voluntaria. Aquí tenemos año a año los que van participando. Normalmente suele estar en torno a unos 80, 100, tuvimos varios años incluso que sobrepasamos los 120. En toda la Comunidad Valenciana, aquí tenéis todas las estaciones que hacemos todos los años y en los que se bucea para conocer el estado de esas praderas de Posidonia, por medio de unos indicadores para saber si están bien, si están mal, si están recuperándose. Aquí tenemos un grupo, este me parece que es el grupo de Altea, y eso nos ha permitido tener series temporales muy largas, lo cual a nivel científico es muy importante, porque muchas veces el dato de un año no nos dice nada. Tenemos que ver a lo largo del tiempo cómo va evolucionando. Y en esta serie de 2001 a 2014 hemos visto que estas praderas de Posidonia se están recuperando. La de Campello es esta que os señalo aquí, y si veis la tendencia es positiva, además estadísticamente significativa. Con lo cual, estamos viendo que esas praderas no se están desapareciendo y hagamos lo que hagamos van a desaparecer igual, sino que si continuamos trabajando en la misma dirección de conservar el medio marino, tiene respuesta y estamos obteniendo una recuperación en los ecosistemas marinos. Y como veo que ya vamos un poco con cara de cansados, llegamos a las conclusiones que os comento brevemente, y a lo largo de esta charla espero haberos transmitido pues que la biodiversidad es un factor clave en el desarrollo sostenible. El Mediterráneo, por otro lado, es un polo de biodiversidad. Habíamos visto que incluíamos especies del norte de Europa, tropicales, etcétera, etcétera. Y la biodiversidad marina es un término muy complejo que nos incluye relaciones interespecíficas y con los ciclos biogeoquímicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, todos estos hábitats son muy sensibles a cualquier actuación del hombre en el medio marino y tenemos que conocer que en Campello tenemos un buen número de hábitats y grandes superficies de estos hábitats que son de importancia comunitaria y que deben de ser preservados, como es el caso de las praderas de Posidonia oceánica, los bancos de arenas o los arrecifes donde vivían esas cistoseidas y esos caracolitos que llamábamos vermétidos. También tenemos especies amenazadas como las nacras, los vermétidos, tortugas, incluso delfines, y tenemos que tomar conciencia de ese medio marino, sobre todo cada vez más la sociedad. Ya no es una cuestión de científicos, es una cuestión a preservar entre todos. Y ahondando en eso, cada vez hay más demanda y de este tipo de acciones y contamos con voluntarios. A lo mejor el día de mañana también podéis sumaros vosotros a este tipo de acciones y podamos establecer pues mecanismos para conservar y proteger el litoral de Campello. Y nada más, si tenéis alguna duda, por esto, sí. Dime, sí. Antes dijiste que había un proyecto para reciclar la Posidonia. Sí. ¿Qué se va a hacer al reciclarla? ¿Qué se hace? ¿Qué se obtiene? Bueno, el proyecto en el que nosotros estamos, que es el SIMATER, es un proyecto en el que colaboramos con el Instituto Tecnológico Textil de Alcoy y con una universidad de Italia, de Perugia, y en lo que va dirigido a la investigación es para hacer paneles aislantes, paneles acústicos, lo que se colocan en techos y esto para evitar que se transmita el sonido. Pero también se ha investigado en hacer muebles sintéticos con resinas de Posidonia.
han hecho materiales incluso similares a lo que es el salpicadero, los salpicaderos de un coche también, mezclando determinados tipos de plásticos y fibras de posidonia. Lo han utilizado como sustrato artificial para cultivos y en determinados tipos de cementos absorbentes también. O sea, hay muchísima investigación en ello. ¿Alguna pregunta más? ¿Toda esta información que has puesto se puede encontrar en una página web vuestra o...? Pues vamos a ver. Tenemos en la página web nuestra, encontrarás un enlace, por ejemplo, a los proyectos IMATER, en el que dentro de poco tendremos una guía en la que explicará todo esto. También, navegando por nuestra página web puedes encontrar mucha información, incluso cuadernillos didácticos que hablan de todas estas cuestiones que os he comentado hoy. ¿Cuál es la página? Esa es una buena pregunta. Es ecologialitoral.com. ¿Alguna visita a los institutos o los institutos a lo que es el Instituto de Ecología Litoral? O sea, ¿se ha visto la posibilidad de que los jóvenes estudiantes del Campello puedan visitar? Hoy por hoy es más fácil que vayamos nosotros a verlos a ellos. Pero ellos saben que en Campello está el Instituto de Ecología Litoral, igual he equivocado la pregunta. Sí. ¿Saben lo que tiene el pueblo de Campello, dónde está ubicado? Hombre, pues por eso esas jornadas, ¿no? Vale. O sea que a partir de ahí sí que vamos a tener una mayor relación con el tema. Yo haría otra pregunta. Yo haría preguntas si la juventud está interesada en el tema este. ¿Sabéis que ahora cuando viene el verano todo el mundo huye de la playa que lleva algas? Sí. El alga, aquí está el técnico, bueno, hay varios de ellos, ¿no? Que os expliquen el por qué no se saca o no se debe de quitar esa alga, que creo que eso sería bueno que lo supierais vosotros mismos. Era para evitar que la arena se la tragara el mar o algo así. Sí. Muy bien. Pero Muy bien. hay gente que viene ese mes o mes y medio y se molesta de encontrar X playas en Campello y se piensa que no lo quitamos por regaler. Lo primero que nos encontramos en eso es, porque hicimos en este trabajo, en el SIMATER, hicimos una serie de encuestas para saber qué se hacía con esas algas en otros ayuntamientos en toda España y cuál era la respuesta o qué se preguntaba la gente cuando veía esas algas amontonadas, ¿no? Creo que la gran mayoría le echaba la culpa al ayuntamiento, lo cual es no que no limpiara, sino que aparecieran esas algas ahí la culpa del ayuntamiento. Lo cual hace pensar, pero bueno, este hombre sabe que el medio marino es un medio natural, o no. O sea, mucha de la gente que es usuaria de las playas piensa que la playa debe ser una especie de una piscina de la comunidad, en la que está todo perfectamente controlado. Y eso es una idea muchas veces difícil o imposible de quitar a determinadas personas. Pero vosotros que sois jóvenes y que conocéis y os estáis conociendo todos los problemas ambientales que hay, pues lógicamente lo comprendéis con mayor facilidad. Pero muchas veces la gente no lo quiere ver o no lo comprende. ¿Se podría poner un cartel informativo para explicar el porqué? Ya hemos puesto uno, ¿no? Ahí en la zofra hay un cartel ya puesto. Porque siempre se acumula en la zofra, porque por la dinámica marina lo va un poco barriendo todas las algas de la playa de San Juan a mucha vista y llega y se acumula ahí. Hay otras zonas, como en Cala Piteres o en Cala Enmig, donde también se acumula muchísimo el alga. Yo creo que ni se retira y es el propio mar el que la acumula y se la lleva. Esa es la mejor opción y la mejor gestión que se puede realizar. La gente que conoce y que se da de toda la vida y se ha bañado en Campello siempre, no ve el problema porque lo conoció así siempre. Es muchas veces la imagen turística que se vende fuera, que se vende a lo mejor la imagen de la típica playa del Caribe,
Entonces la gente cree que su playa tiene que estar así, y es ahí donde vienen los problemas. Vuelvo a insistir, bueno, no es lo mismo, pero nosotros, yo cuando, desde que tengo uso de razón, que bajábamos y buscábamos la playa de algas, era porque era medicinal. O sea, era pues en los años de el bajar a la playa, no era un lujo, al contrario, era más que nada para el cuerpo, si había padecido de gripes o de constipados o tal, pues, oye, a la playa medicinal, o sea, buscábamos aquella que tuviera algas. No sé por qué, eran los padres, o sea, a mí me molestaba. Para la piel o... Justo, no sé por qué, o sea, se decía que era medicinal, los abuelos, estoy hablando. Entonces, claro, con la época y el modernismo del veranear, pues hay mucha gente que vive de fuera que le molesta. Si quitaras toda la alga, desprotegías el litoral. O sea, y cada vez iba mermando más, y llegaría un momento que, oye, es costoso para el ayuntamiento, pero a la misma vez pensar que los años que ha habido muchísima alga, esa alga se tiene que secar en algún sitio antes de llegar al vertedero. Si no os pesa, una barbaridad, porque eso ha sido... Hola, presidente. Hombre, o sea, quiero deciros que no es por dejadez del ayuntamiento. Y vosotros que estáis ahora estudiando, es bueno que hagáis esas preguntas, por lo menos que lo sepáis. Que sepáis que no se hace por molestar ni mucho menos. Y muchísimas más que podrían llegar al caso. Yo creo que si estuviera al lado de esta empezada... Tenéis todo el ciclo de charlas y esperamos que os guste y que vengáis. No sé si tendréis que hacer algún trabajo en el instituto. Sí, pues si tenéis dudas, en la misma página web tenéis una lista de... Venga, muchas gracias. Pues muchas gracias. Contarnos que